Vamos y abrimos nuestra Biblia, el Evangelio de San Mateo, el capítulo 19, y puestos de pie, vamos a dar lectura a la palabra de Dios, el versículo 1 hasta el versículo 9. Y tengan en sus Biblias preparados para regresar a Génesis, el capítulo 2. Leemos así Mateo, el capítulo 19, el versículo 1 al 9. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, con la divorciada, adultera. Esta es la palabra de Dios. Bendiga. Cada domingo nosotros estamos mirando el libro de Génesis y viendo una vez más los principios de lo que es la vida, el plan original del Señor, cómo deben de ser, cómo deben de correr las cosas en nuestra vida. Una de las cosas grandes que vimos, uno de los fundamentos principales en la felicidad y la bendición del ser humano, es entonces el matrimonio. Y la institución santa del matrimonio en estos tiempos, como nunca antes, está siendo atacada severamente en nuestra cultura, en nuestra sociedad. No solamente los ataques son de gente inconversa, digamos, sino también, como dice el Señor, de corazones duros que conocían la Biblia. En el tiempo de Jesús, el Señor les dice: por la dureza de vuestro corazón, que ustedes que caminaban bajo el conocimiento de Dios en aquel entonces, ustedes le dieron la vuelta a las cosas, de tal manera donde entonces Moisés tiene que escribir el certificado de divorcio, no para que se divorciaran, sino para que protegieran a las mujeres que los hombres estaban divorciando. El divorcio no es la salida. El divorcio en la Biblia, en Deuteronomio capítulo 18, no es la salida, sino es la protección. Nosotros no queremos llegar a un matrimonio donde se divorcian, pero cuando el matrimonio no está bien, el divorcio es necesario para proteger a una mujer, o para proteger a un hombre, para proteger a los niños y para aplicar la justicia de lo que es el matrimonio. Es un pacto formal, serio, con consecuencias legales. Es un pacto de Dios. Y nosotros en este tiempo, nosotros estamos viendo ataques que proceden de dentro de la misma iglesia. Hay un movimiento, quizás usted no lo ha escuchado, de iglesias cristianas donde el pastor y la gente que van son gente declarados gay, gente que tienen atracción hacia otra del mismo sexo, pero
eso es un pecado como cualquiera puede tener, pero en lo que están diciendo estas iglesias, eso es una condición normal en ciertas personas. O déjeme darle un ejemplo. Por ejemplo, todos nosotros tenemos pecado de cualquier pecado, de tentación de algo, pero no quiere decir que eso está bien. Nosotros en nuestros pecados, nosotros reconocemos, es más que nos avergüenzan nuestros pecados. No tenemos un club de la gente que tiene ese pecado. Nosotros confesamos esos pecados privadamente con el pastor para que nos ayuden, pero no es como algo que publicamos gloriosamente. Y ese entonces movimiento ha comenzado en Estados Unidos. Otro movimiento más que enseña el ataque de las iglesias al matrimonio es que yo posteé en Facebook, si usted sigue el Generation Hope, la parte de jóvenes de nuestra iglesia, yo posteé entonces un artículo donde la persona que escribe dice que el matrimonio puede ser una idolatría y que es como que el matrimonio es algo que no es necesariamente correcto. Por un lado, el matrimonio se está pervirtiendo y por otro lado, no se está levantando al nivel que Dios le da en Génesis, el capítulo 2. Mire entonces, y a través de toda la Biblia, mire entonces conmigo, cuando nosotros miramos este tema del matrimonio, nos recordamos la semana pasada que la vida, su vida, mi vida, es o un desarrollo de Génesis capítulo 1 y 2, o es una descomposición de Génesis capítulo 1 o capítulo 2. Y nosotros entonces al mirar el matrimonio, según la palabra de Dios, nos damos cuenta que Cristo mismo, el Señor mismo, cuando le traen un challenge, un reto acerca de lo que está sucediendo en la sociedad, que si nos podemos divorciar, y tenemos versículos en la Biblia donde parece apoyar nuestra posición, que la Biblia entonces me dice que el Señor les dice, ¿no habéis leído? ¿Y dónde los lleva? Al principio. Toda la vida en Génesis, en 1 Corintios, en toda la Biblia es un desarrollo de Génesis y viento en popa y a toda vela, o es una descomposición del propósito original en cada una de las áreas que Dios ha creado. Satanás no tiene ninguna virtud de creatividad. Satanás no puede crear, no puede hacer de la nada. Satanás toma lo que Dios ha creado, toma mi corazón, toma mi mente, toma mi matrimonio, toma mi moralidad, toma mis decisiones y las empuja, pervirtiéndolas para que yo tome la decisión con mi corazón que late por la bendición de Dios y use mis manos y mi corazón y mi mente, y donde yo voy, donde yo tomo decisiones, y lo hago en una manera donde lo que hago, uso el corazón y la vida para atacar la vida que Dios ha ordenado. Pues nosotros al mirar el matrimonio, viendo ese tema nada más, queremos mirar en esta mañana tres cosas: su importancia, queremos mirar su naturaleza, que es el matrimonio, y queremos mirar la función del matrimonio. Y en la parte de la función queremos ver cuáles son los elementos que hacen funcionar el matrimonio de la manera que Dios le da la importancia y de la manera que la naturaleza verdadera del matrimonio es, como entonces eso se refleja en la función del matrimonio. Mire conmigo primero la importancia del matrimonio. Y comenzamos aquí en Mateo, el capítulo 19, porque ahí es donde leímos en esta mañana. La Biblia me dice, si usted ve en el versículo 2, que vinieron grandes multitudes, grande gente, seguían al Señor, grande número de personas, y que todas las personas tenían sus enfermedades, que el Señor sana cada una de sus enfermedades. Pero el versículo 3 nos mete la pregunta de que si podemos repudiar, divorciar, es otra palabra que se usaba en la traducción, pero para nosotros es el divorcio. Si se puede divorciar de un matrimonio.
Y la idea es que hay enfermedades de artritis, de huesos quebrantados, de diferentes cosas en la vida de una persona, que Cristo viene y la sana. Pero la Biblia entonces ahora me va a traer a mí algo que también necesita sanidad. Y lo que necesita sanidad es el matrimonio, cuando está a punto de que la gente ya no te dan esperanza. Ya te dicen, Señor, ¿cuándo se puede uno divorciar? ¿Cuándo? La único remedio que falta, lo único que vale ahora en esta circunstancia es que nosotros nos divorciemos. No hay ninguna sanidad, no hay ninguna salida, no hay ninguna opción para arreglar lo que ahora está descompuesto. Y lo interesante del Señor, la importancia del matrimonio, es que el Señor dice, primeramente, no habéis leído. La respuesta a los problemas de nuestro mundo, lo que la sociedad no puede arreglar. La sociedad tiene sus hospitales, tiene sus consejerías, pero en Estados Unidos la gente que se divorcia, pues es un número grande. Y parte es porque nosotros entonces no aplicamos la realidad de la lectura, de la palabra de Dios. Dios tiene el remedio para aliviar y sanar cuando nosotros creemos que ya aquí ni el médico chino salva este matrimonio. La Biblia dice todavía falta una jugada. La jugada es que usted tiene que leer, pero tienes que leer ¿dónde? En el principio. Si usted es homosexual o está con otra mujer o lo que sea, pues nosotros entonces en el tiempo decimos, pues todo el mundo lo hace. Pues ¿cuál es el problema, pastor? Pues hay una iglesia donde dicen esto, en el otro lugar dicen lo otro, pero el Señor no dirige nuestras vidas cuando tiene que ver con el matrimonio. No dirige nuestra vida a lo que practica la sociedad, a lo que usa con la sociedad, como usa la Biblia, sino al principio, para que usted tenga el patrón de como mi tío, cómo poner las ruedas otra vez, la máquina, cómo armarla. Y la Biblia entonces me enseña que eso es importante, porque de todas las enfermedades que hay también una enfermedad donde la gente ahora están optando enseguida quitarle el plug, quitarle el cordón de salvación y de mantener esta institución viva y fluyendo, y nosotros estamos quitando de la vida al matrimonio. El Señor dice, no, tienes que colgar tu matrimonio, que plug tu matrimonio en el concepto de lo que es el matrimonio original. Y nosotros vamos a ver que nuestro problema es que aun cuando sabemos lo que Dios dice, pues nos es difícil hacerlo. A veces que automáticamente, voluntariamente hacemos lo opuesto. Y por eso la Biblia dice, los problemas del matrimonio no son porque la Biblia no es sabia, no es porque la Biblia no te da el consejo correcto, sino porque tu corazón se endurece y yo prefiero hacer otro consejo de lo que me dice Dios. Mire, entonces la palabra de Dios dice que esto es importantísimo, es lícito, y él dice, mira, cómo sanar, así es, mirar la palabra de Dios en Génesis y aplicar el patrón del principio otra vez a la vida. Hay otra cosa que me dice en Génesis capítulo 2, entonces tendríamos que regresar ahí donde, ¿se acuerdan cuando el Señor creó al ser humano? Génesis capítulo 1, en Génesis capítulo 2 la Biblia comienza otra vez a darnos decirnos otra vez, un recomentar a nosotros, reexplicar cómo Dios entonces hace al ser humano y trae a la mujer, que en la Biblia dice en Génesis capítulo 1 que el Señor 4 veces dice la Biblia, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y cuando llega al último día que crea al hombre y a la mujer, en el versículo 31, la 5ª vez que el Señor dice, y vio el Señor que era bueno en gran manera. Que de pronto todo lo que Dios ha creado, el hombre y la mujer, el matrimonio que Él ha creado, todo lo que es el sol y la luna, todo es bueno, y todo es bueno cuando es puesto junto en el universo que usted y yo vivimos, es bueno en gran manera. Déjeme decirle que gran manera es, usted puede ser astrónomo,
puede ser persona que se monta como astronauta, usted puede ser químico, físico. Hay toda una industria de profesiones y de carreras que uno tiene para estudiar lo que Dios ha hecho. Hay médicos, hay doctores, hay abogados, hay consejeros, en la creación de Dios hay toda esta gente que estudian lo grande, en gran manera, de lo que Dios ha hecho. Y la palabra de Dios entonces me dice que lo interesante es cuando llegamos al capítulo 2, donde el Señor ahora nos detalla más específicamente cómo Él hizo al hombre, la mujer. Dice que Él hizo al hombre primero y le sopló en el hombre el aliento de vida, y que el hombre entonces fue un ser viviente con un alma, con la parte espiritual de conectarse con Dios y de no ser como un perro o un caballo o un animal, sino ser una persona con conciencia y responsabilidad y lógica, y darse cuenta cuando hago el bien y cuando hago el mal. Y la Biblia dice, cuando Dios crea al hombre, que el Señor entonces mira y dice: no es bueno que el hombre esté solo. Y el Señor entonces en el capítulo 1 crea a los dos, nada más como que pues Él creó a los dos. Pero ¿cómo los creó? El capítulo 2 particularmente, específicamente, el hombre entonces está solo en el jardín, que tiene que trabajar, y el Señor le trae todos los animales, le dice: nómbralo, y él ve que hay un elefante y una elefanta, que hay un tigre y una tigra, que hay un león y hay la leona, y se da cuenta que para él no hay alguien como estos dos. Y el Señor entonces le manda un sueño a Adán, un sueño profundo. Y cuando Adán está dormido, dice que en su sueño él toma entonces la costilla. Y la palabra costilla no es la costilla como uno come la costilla de un caballo. Usted no come costilla de caballo, yo tampoco. Pero de el cerdo, costilla de la vaca, de red. Pues la costilla no es ese hueso, que la costilla es el sai, la parte del sai. La palabra en hebreo. Y la idea es, alguien ha dicho, un predicador famoso dijo que Dios, cuando creó a la mujer, lo creó poniéndola a él para dormir, porque la mujer es en verdad la respuesta al sueño del hombre. Cuando el hombre sueña, el Dios le va a crear una mujer según el sueño de él. Y segundo, la toma de su lado, no de la cabeza, dice el predicador famoso, para que ella esté arriba de él, ni de sus pies, para que ella esté pisoteada por sus pies, sino la toma de su lado, porque ambos son creados a la imagen de Dios, y la toma debajo de su brazo, porque debajo del brazo el hombre la protege, y la toma de cerca del corazón para que sea su más íntima amiga. Y entonces es lo que Dios hace cuando crea al ser humano, y le dice que en Génesis que todo es bueno excepto que el hombre esté solo. Pues hay ese movimiento hoy porque hay muchos singles, hay muchas muchachas y muchachos en Estados Unidos que no se casan, y que ellos tienen una vida pues fantástica sin casarse, y siguen haciendo lo que la gente hace cuando están casados. Bueno, ya no tiene uno que casarse para llegar ahí, que ahora entonces la gente no quiere la responsabilidad del pacto matrimonial, sino que ahora quieren nada más los beneficios del pacto matrimonial. Y eso siempre se ha sabido, pero lo que ahora está sucediendo es que la iglesia misma, los jóvenes cristianos y pastores cristianos más jóvenes, están diciendo entonces que el matrimonio es como algo que no es lo ideal. Sin embargo, nosotros claramente eso entonces es un golpe al orden de creación. Paro a decirle esto porque le estoy tratando de enseñarlo a usted cómo pensar. Cuando usted le habla a su niña y su niña le diga: mami, yo no me quiero casar, o su hijo le dice: yo no me quiero casar,
Cuando nuestros hijos digan, no me quiero casar porque mi hijo, mi amigo viven juntos y mi mejor amiga también tiene un apartamento y vive juntos y yo no me quiero casar. Y si nosotros le hemos dado un mal ejemplo a nuestros hijos en nuestro matrimonio, pues ellos entonces no quieren tener lo que nosotros tenemos y no quieren casarse tampoco. Pero nosotros, el decirle a una muchacha, mira, aguántese, en decirle termina tu carrera y después cásate, no es un consejo bíblico, es un consejo del dinero y que mira cómo yo he peleado con tu papá, es mejor tener un trabajo, por si él se va, pues tú estás bien. Ya estamos preparados a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 2 el matrimonio es principal. Y eso enseña al creyente. Miren cómo empieza a darte luz la palabra de Dios. Enseña al creyente cuando tú crías a tus hijos y les enseñas a pintar la pared o les enseñas a arreglar el baño que está goteando algo. Tú le estás enseñando a ellos y le dice, cuando tú tengas tu casa, así le enseñas a tus hijos. El cristianismo no es, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? El cristianismo es, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga para yo enseñarle a mis hijos a enseñar a sus hijos? Que si usted quita esas dos palabras, enseñar a mis hijos, que enseñen a sus hijos, usted lo que quiere es como cualquier persona que va a una iglesia para sacar algo de Dios y no con la responsabilidad de Génesis, el capítulo 1 y 2, que Dios nos ha salvado a nosotros para que nosotros vivamos el propósito original de Dios como seres humanos, creando una comunidad, primero en la iglesia y afectando entonces la sociedad donde vivimos. Y la Biblia entonces me recuerda que esto es importante. Pero mira, hay tres propósitos en la Biblia de por qué Dios creó el matrimonio y por qué es importante. Los gays, 2 hombres no lo pueden hacer, 2 mujeres no lo pueden hacer, un hombre con muchas mujeres no lo puede hacer. Estos son 3 propósitos en la palabra de Dios que dan la importancia al matrimonio. El primero es el propósito. Dios crea al matrimonio para el desarrollo del ser humano y la prosperidad de la sociedad. La Biblia me dice, si usted regresa conmigo a Génesis, el capítulo 1, me dice, y está también el capítulo 2, pero mire a Génesis el capítulo 1, dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios los creó, varón, en el capítulo 2 te dice cómo lo creó, y hembra, en el capítulo 2 te dice cómo lo creó, pero aquí te está dando el resumen. Dios creó al hombre y a la mujer, dice, los creó Dios, varón y hembra, a la imagen de Dios. Ahora mira el versículo 28, y los bendijo Dios. Por eso que el ser humano, aunque tenemos problemas en este mundo, el ser humano también enseña bendiciones. Y nos gusta la comida y nos sentimos bien cuando estamos debajo de la sombra y nos gusta la playa y hay ciertas cosas en esta creación que nosotros, pues es un placer para nosotros porque Dios bendijo al ser humano. Y la Biblia me dice, siga leyendo el versículo 28, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Es la voluntad de Dios que el ser humano prospere y tenga descendencia y tenga hijos e hijos y hijos de los hijos, que el mundo se llene de su presencia. Y se llena porque nosotros somos la imagen de Dios, y donde quiera que haya un ser humano, pues cuando nosotros lo vemos correctamente, bíblicamente, eso es un ser creado por Dios. Por eso no hay en el cristianismo, no debe de haber discriminación. No debe de haber que este tiene doctorado y es el banquero, gana dinero, y esa persona limpia el piso. No, los dos son creados en la imagen de Dios. Dice el libro de Proverbios que el pobre y el rico se encuentran. ¿Y sabe dónde se encuentran? En que los dos los creó Dios. El bien y el mal, la prosperidad a uno y lo que parece no ser prosperidad en otros de nosotros, los dos vienen de la mano de Dios. Dios está en control de su creación, pero la Biblia me recuerda que usted no puede tener hijos y familia
ni tener una esposa, no ser que su esposa es hija de alguien que tuvo hijos, y usted existe porque hubo tu papá y tu mamá que tuvieron hijos, y por eso ahora ustedes somos ya grandes y viejos ya. Pero la Biblia entonces me dice, usted necesita reconocer que el matrimonio es donde se crían los hijos. Los hijos no se crían en la calle, los hijos no se crían dejándolos en la guardería, los hijos no se crían. Y miren, todas estas cosas son cosas que nosotros estamos haciendo. Pero la Biblia me dice que el matrimonio es para que te multipliques y fructifiques y llenes la tierra. Ustedes dos, ante el mundo, ustedes dos lo pueden hacer. Y lo hacen como padre y madre, se juntan para criar y tener toda una descendencia, unos hijos para el Señor. El padre y la mamá son el núcleo del hogar que preparan a los hombres y a las mujeres del futuro. ¿Se acuerdan ustedes los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos son 4. Los primeros 4 son acerca de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo, no te hagas imagen, no tomes el nombre en vano, y acuérdate del día de reposo. Y después los otros 5, los últimos 5, me falta uno, los otros 5 son entonces: no matarás, no mentirás, no cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio, y no codiciéis los bienes ajenos. No estén mirando lo que el otro tiene, los tenis del otro, los jeans del otro, la ropa del otro, el carro del otro, la mujer del otro, el trabajo del otro, el dinero del otro. Y usted entonces vive en una vida enojado con Dios porque no tiene como el otro tiene. Y Dios te dijo: mira, antes que tú llegues ahí, no seáis codiciosos. Porque eso así como trabaja el ser humano. La humanidad hoy trabaja porque ya estamos en Génesis 3. Esa es la semana que viene. Pero la Biblia entonces me dice estos 4 mandamientos. El sábado en la iglesia, no tomes el nombre de Dios en vano, no digas oh my God. Y no te hagas ídolos, y no tengas algo que sea más importante que yo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y sale al mundo con los 5 y vives. Pero lo que gira lo de Dios a lo del mundo, lo que gira estas dos cosas, es entonces el mandamiento número 5. Y el mandamiento número 5 es: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra. Si papá y mamá, porque nosotros estamos tan ocupados en el Dios que tenemos, y Dios verdadero es algo después, que entonces nuestros hijos tienen la misma codicia, los mismos valores que la gente en el mundo, y nosotros en el hogar no han aprendido. Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Eso se aprende en el hogar. Nosotros venimos de hogares donde la gente era inconversa, quizás no sabíamos eso, pero ahora tenemos a Cristo. Ahora el Señor ha abierto tus ojos, ahora el Espíritu Santo ha venido a tu vida. Ahora cuando tú lees la palabra, tú conoces que la palabra es verdad, que el hombre vivirá no de todo lo que del pan y agua, sino la Biblia, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahora tú, en lo que más puedes, les enseña a tus hijos no lo que vistes en tu familia, sino lo que dice la palabra de Dios, que es la vida. Y la Biblia entonces me dice a mí: el desarrollo de tu familia, el desarrollo de la comunidad, es que nuestros hijos sean hijos que temen a Dios y aman a los hombres, aman a Dios y aman a la gente. Y eso entonces se aprende en el hogar. Ese es entonces el desarrollo de la comunidad cristiana. Cada vez que el mundo te dice no debemos tener hijos porque no tenemos dinero, y cada vez que nosotros optamos por instrumentos artificiales que impiden el estar embarazado, cada vez que nosotros aceptamos la esterilidad como un camino y una opción para que las cosas no salgan bien, ese no es Génesis capítulo 1 y capítulo 2.
Esto no se predica, porque esto es una decisión personal, decimos. Y pastor, ¿cómo usted se está metiendo en mi vida? Yo no me meto en tu vida. Mi rol es de hablarle al juez, de hablar de lo que Dios dice. Tú háblales a él. Y Dios entonces enseña que el propósito del ser humano no es de no salir embarazado o no salir embarazada, que el propósito del ser humano es de criar y fructificar y llenar la tierra. Ese es el problema de Dios, donde Él para la cosa, no el maquineo de mi vida. Hay muchas iglesias que predican así, no muchas iglesias que predican así, mas sin embargo esa es la enseñanza que fluye de Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. O Dios le dice al matrimonio, en el principio no era así. ¿Cuántas veces nuestros padres no se divorciaron? ¿Y saben por qué no se divorciaron? Por los niños. Y aunque nosotros dijéramos, no, pues ustedes tienen que divorciarse porque los niños van a ver mal ejemplo. Lo que hay que decirle es, déjense del mal ejemplo, porque sus niños lo necesitan. Y lo que nosotros ahora hemos hecho es, nos hemos puesto nosotros arriba de Dios y ahora le decimos, mi felicidad es más importante que la felicidad de mis hijos. Lo que uno tiene que hacer es venir a los pies del Señor, arreglar la situación matrimonial y que nuestros hijos vean como Dios en su gracia junta a la pareja otra vez. Y que ellos aprendan, mami y papi se están casando. Pero yo veo a los jóvenes casándose y ahora mi mamá y mi papá que tienen 40 años de edad se están casando y ya todos nosotros somos grandes. Y lo que usted está haciendo es a esa edad también diciéndole a sus hijos, cuando nosotros nos casamos no conocíamos a Dios, pero Dios ha entrado a nuestro matrimonio y Dios nos ha dado la luz de que el matrimonio importa y los hijos importan. Abraham y Sara tenían 90 años de edad cuando la muchacha aparece, la viejita aparece. Y todo el mundo hizo igual que ustedes hicieron, se empezaron a reír y le pusieron el nombre al muchachito Isaac, que quiere decir no, nadie podía creer la cosa. Pero Dios está en la bendición de fructificar, de bendecir, de multiplicar, de que usted siga adelante, que usted prospere en su vida. Hay razones ahora por las cuales no prosperamos, pero esta es la intención de Dios. Hay gente que no pueden tener hijos. Dice en Mateo, un versículo que no leímos, pero enseguida dice, Señor, los discípulos cuando el Señor le dice, no te puedes divorciar, el próximo versículo, versículo 10, los discípulos le dicen, Señor, entonces, ¿quién se puede casar? Porque esto está duro. Y el Señor le dice, casarse es un don. Y es algo que la persona tiene o no tiene. Que hay personas que son eunucos por su decisión, otros que son eunucos quiere decir que no tienen hijos, que lo hacen para servir al Señor. Y hay otros que por alguna razón, pues, tenemos enfermedades, etcétera, donde de pronto el fruto del vientre no sucede. Y nosotros entonces esperamos en Dios, pero no somos nosotros impidiendo la voluntad de Dios a nuestra vida. Mire, algo interesante que la Biblia me dice. Lo segundo, el matrimonio no solamente es para promover la bendición, sino está bien de una nación. Y como alguien ha dicho, como es el matrimonio, así son las naciones. Donde se respeta el matrimonio, aunque nadie es perfecto, donde se respeta el matrimonio, hay bendición. Donde el matrimonio es, si yo te tengo a ti, si cállate la boca, porque si no te vas, o te pego, o te quito. Cuando el matrimonio es así, no prospera la nación. La Biblia me enseña, segundo, el matrimonio está hecho para la prevención de pecado. Dios anticipa el hombre solo. Que ahora ya tiene gente, pero ahora el hombre solo siempre es un peligro. El hombre solo, el hombre cuando trabaja y está solo en su weekend, cuando sale en su camión, cuando está en los viajes, cuando está solo, es una tentación. Mire conmigo 1 Corintios capítulo 7, pongan su mano aquí en Génesis porque enseguida seguimos. Y mire lo que me dice la palabra de Dios. Este es el Señor hablándonos a nosotros, hablando del matrimonio.
en 1 Corintios capítulo 7, Pablo le piden a él que les dé una explicación acerca si es correcto para el hombre tocar a una mujer. Mira un momentito. 1 Corintios es una carta escrita a los griegos, en el mundo griego. El mundo griego, pues, si usted conoce, en el tiempo de antes, pues las personas ahí eran muy pervertidas. Y una de las cosas que había, como hay hoy, hombres entonces con tentaciones, y porque el hombre era como el machista, pues la mujer entonces tenía que someterse a cualquier avance violento del hombre. Y digamos que por ser cristianos le quitamos la violencia, pero todavía está la tendencia del varón de entonces pensar sensualmente con una mujer que no es tu esposa. 1 Corintios está escrito a esa pregunta. Miren 1 Corintios capítulo 7, versículo 1. En cuanto a las cosas que me escribiste, porque está respondiendo a una carta que le dicen, ¿y qué hacemos aquí? Dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, porque hay mucha manera de expresar las tentaciones y los deseos sensuales de un hombre o de una mujer. Y la Biblia dice, por causa de la inmoralidad en el mundo, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio hombre. Dios está anticipando la tentación del ser humano y diciendo, no es bueno que el hombre esté solo, porque cuando entra el pecado y todo lo demás, el hombre necesita una compañera que le eche el ojo y que esté con él y él esté con ella. 1 Corintios 7 habla más específico de eso, pero ahí lo dejamos. Y lo que decimos entonces, aunque la gente no quieren aceptar en este tiempo, la gente cree que decir que el matrimonio es algo que protege a la pareja cuando están solos, y ahora cuando están juntos los protege. Es que eso es como una manera indigna del matrimonio, pero Dios es más sabio que nosotros, más práctico que nosotros, y dice, si usted no está con alguien, que aunque usted tiene que decirle a dónde fue y dónde estuvo y dónde está, que nosotros necesitamos esa protección en nuestra vida. Y claramente 1 Corintios capítulo 7 versículo 2, a causa de las inmoralidades, la Biblia dice que entonces nosotros es bueno tener el hombre que tenga una mujer, no tenga muchas, porque si no hay, ¿para qué? Y que la mujer tenga un hombre, no muchos, porque ¿para qué entonces? Y la palabra de Dios entonces me dice que el matrimonio es importante. ¿Qué sucede cuando la gente single dice, la gente que no se casa, como que el matrimonio no es la voluntad de Dios porque me hacen sentir mal? Pues en cierta manera, cuando usted está desamparado, está sola o solo, está la tentación que, mire por favor, todo ser humano tenemos un reloj adentro, porque Dios creó al hombre y a la mujer, el varón y la hembra, y el varón tiene su reloj y la hembra tiene su reloj, y el reloj apunta a cierta dirección en cierto tiempo de la vida, y de las semanas y de los meses y de los años. Y la palabra de Dios me dice, porque ese reloj existe, tú necesitas tener a alguien al lado tuyo. Y quizás usted no se casa, pero mire lo que usted tiene que hacer. Pídale, si usted es single, esto es lo que usted tiene que hacer, Señor. Y si usted no tiene el don de estar single, porque si uno tiene el don de estar single, porque digamos que como no mira a nadie, no se da cuenta de nada. Pero yo no tengo ese don. Nadie tiene, que yo conozco, nadie tiene. Nosotros tenemos que estamos ahí a esa realidad. Y el Señor le está diciendo a usted, cuando es single, cuando no se ha casado, pídale a Dios de esta manera. Señor, tú no me diste el don de single, no me lo diste, porque mira el récord que tengo. Y Señor, tú no me diste ese don, pero te pido, Señor, que me guíes a la persona que tú tienes preparado para mí. Y Señor, yo pongo este proyecto en tus manos. Y todos los días cuando usted se sienta mal, Señor, aquí estoy para decirte que este proyecto está en tus manos. Acuérdate del proyecto.
Y la idea es que cada uno de nosotros buscamos entonces correctamente, santamente, orando en iglesias, en lugares de cristianos, discerniendo si esta es la persona que Dios ha creado para mí. Cuando usted no tiene, mire lo que sucede, mire lo que va a pasar. Si usted dice, pastor, no, pastor, yo no voy a hacer eso. Usted lo hace de todas maneras. Lo único que usted hace es no pedirle a Dios si esta es la persona. Usted dice, este es el que me gusta, por ahora. Y usted de todas maneras se guía por ese reloj y hace lo que quiere. Y la Biblia me está diciendo, sabiendo qué es lo que queremos, pues trae a Dios a esa necesidad. Eso es creado por Dios. Dios ha puesto eso en tu vida. Si no te ha dado el don de una persona que no está casada, pues entonces dile al Señor, Señor, aquí me pongo en tus manos. 1 Corintios capítulo 7, si todavía está ahí, dice el versículo 9, que es mejor nosotros casarnos que quemarnos. Y la idea es que la tentación te va a perseguir durante toda tu vida, y que el matrimonio es un lugar, algo que Dios ha proveído. De la importancia del matrimonio es entonces proteger a la pareja o la persona. Y por último, el propósito que da importancia a las cosas de Dios, al matrimonio, es Efesios capítulo 5, el versículo 31, donde Pablo dice que el hombre deberá amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y dice la Biblia, y se entregó por ella, dice, para presentarse a sí mismo una iglesia santa y sin mancha, sin arruga, dice, para la gloria de Dios. Y que entonces Pablo dice esta palabra en el versículo 31 de ese capítulo que acabo de citar: grande es este misterio, grande es este misterio, pero yo lo digo, dice él, esto respecto de Cristo y la iglesia. Mire, cuando Dios crea al ser humano en Génesis, el Señor dice, 1 de Pedro capítulo 1, que el Cordero ya estaba inmolado antes de la fundación del mundo. Dice que usted y yo estábamos elegidos antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha. Antes de Él crearte a ti, o crear entonces a nuestros padres, que eventualmente salimos nosotros, que el Señor ya sabe dónde Albertico se va a meter. Y donde tú y yo nos metemos por la dinámica del reloj que Él creó. Y sabe Él que Satanás va a meterse en ese reloj y te va a decir, bueno, Dios no viene, agarra lo primero que venga por ahí. Dios sabe eso. Y Dios entonces provee la salvación al ser humano desde que antes peque, porque Génesis 1 y 2 no es Génesis 3. Génesis 3 cuando entra el pecado, Génesis 1 y 2 el Señor crea a la mujer y al hombre, y crea entonces, los trae, los une. Y la Biblia entonces me dice, cuando Pablo escribe, se refiere a Génesis antes del pecado, y dice, porque en Génesis 2:24 que Cristo dice, el hombre deja a su padre, a su madre, se une a su mujer y son uno. Pablo dice, esto lo dijo Dios del misterio de Cristo y la iglesia. Y lo que Él está viendo por el Espíritu de Dios ahora es reconociendo que lo que el ser humano, tú y yo necesitamos, es que tú y yo necesitamos un fiel esposo. Nuestros hogares son donde se siente la fuerza del pecado en todas las áreas. Cuando somos egoístas, cuando somos duros, cuando somos impacientes, cuando somos inmorales, cuando somos todas estas cosas, eso es lo que pega en el matrimonio. La otra gente como ni se dan cuenta, pero el matrimonio lo siente. Y la Biblia entonces me dice que lo que va a necesitar un hombre, el hombre, el ser humano, va a ser una salvación, como la salvación de un esposo a una esposa. Y uno dice, ¿y cómo es la salvación del hombre a la mujer? Efesios capítulo 5
El esposo ama a una esposa como Cristo amó a la iglesia. Se entregó por ella para limpiarla, para santificarla. Con la manera que le habla a la esposa, la prepara, la levanta, la plancha, le quita todos los problemas de su vida, la defiende, la protege, muere por ella. Eso es lo que salva el matrimonio y salva al ser humano. Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa que recibe el amor del verdadero esposo. Y la Biblia entonces te da un jonrón aquí, ¡prá!, de lo que ningún consejero trae a un problema matrimonial. Lo que el consejero trae, lo que Cristo trae al problema matrimonial y el consejero no sabe, es que Cristo trae a sí mismo. Salva a la pareja y le pone la mano arriba del hombre en la pareja y le dice: do what I do. ¿Quieres arreglar tu vida? Haz lo que yo hago. Y la Biblia me enseña a mí que esa era la intención de Dios en Génesis. El propósito, la importancia del matrimonio es que nuestros hijos ven en los problemas matrimoniales y en la bendición del cambio, porque Cristo hace que ellos ven lo que significa el amor de Cristo, el misterio de que este matrimonio aquí entre dos personas es nada más un misterio de lo que Dios hace entre su esposo, él y su esposa, la salva. Vamos a leer la semana que viene. Vamos a seguir todavía aquí porque no terminamos. Pero la Biblia dice que cuando Eva come de la manzana, yo creo que era un mango, porque a mí la manzana no me tienta, el mango sí. Ella entonces, de la Biblia me habla que el fruto, comió del fruto del árbol. Y digo, no dijo nada, yo creo que el mango. Y cuando ella le dio la mordida, qué rico que estaba el mango ese. Que entonces dije, pues voy a hacer pie de mango y voy a hacer ensalada de mango. Y bueno, que ella tenía ya todo lo bueno. Y cuando ella come, pues se le da cuenta. Y la Biblia dice que el esposo está ahí. El esposo hubiera dicho: allá tú con tu condena. Sorry. Este es mi tiempo de tener a otra. Que dice que Adán agarró de la fruta y comió también. Un esposo no huye de la esposa. Cualquiera que sea su problema, sus ataques emocionales, su confusión, su frustración, el hombre aguanta y se pone al lado de la esposa. Hablándole a una pareja que está por casarse, pues ella está tirando todos los golpes ahí. Entonces yo cuando me estaba viendo y veía que el hombre no dice nada, digo, mira, déjame darte un tip, un tip, porque yo te puedo ayudar aquí, ustedes porque siguen igual. Pero déjame darte un tip. Cuando la esposa te tira, tú ve con el punch. No lo pares, no te defiendas, muévete con el punch. Y una cosa más, ponte al lado de ella y afirma, aprueba el punch que ella te está tirando. Dice, mami, dame más con esta. Bueno, no, la idea es que toma al lado de ella. Porque cuando la mujer está frustrada y dice hasta del mal que te vas a morir, la idea es decir, en vez de defenderse, tú estás mal, porque ¿cómo tú vas a decir así? Tú tienes que decir, mi amor, ¿verdad? Así es la vida, qué duro, cómo has sufrido, cómo has tenido tensión, has pasado un día tremendo. Y cuando ella empieza a ver que el esposo está a su favor, pues es todo lo que ella necesita. Cuando yo le dije eso al tip, la mujer empezó a llorar. Me dijo, eso es lo único que te pido. Pues me voy a casar con un hombre
que ni me entiende. Le dije, bueno, déjame decirle la otra cosa. Él nunca te va a entender. Déjame de otro tipo. Déjate arreglar la cosa a tu favor. Deja que Cristo venga. Y tu varón, tú sigues como ella está ese día. Pues si está así, pues así va a estar. Y tú apóyala, come del fruto que ella come. Porque cuando Cristo nos vio a nosotros en pecado, Él no pecó, pero se hizo hombre y cargó el pecado de nosotros en la cruz del Calvario. Y el castigo contra ti cae sobre Él, y por su llaga, por ti, es que Él nos sana a nosotros. En la palabra, no habéis leído. Génesis está la semilla de donde toda la vida se desarrolla o toda la vida se descompone, y está ahí la semilla de tu salvación.